Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan sus fuerzas en ti. Dichoso el que viene en ti, tu fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas.
permanecer. Toda mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Levanta tu voz. Buenos días, familia Idelán. Dios les bendice a todos ustedes. Qué alegría estar nuevamente en este lugar, nuevamente en casa, en la casa del Señor. Estar aquí para continuar con esta serie Venciendo Gigantes, la cual estamos basando en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del gigante del desánimo. Este es el que nos ha correspondido el día de hoy. Y hemos estado hablando ya acerca de ese gigante de los hábitos, de las malas costumbres, de la estructura mental. También hemos hablado acerca del gigante del pecado sexual o de la inmoralidad sexual. Hemos estado hablando, el domingo pasado hablamos acerca de el gigante de la red, ¿no? Cuando le damos mal uso a la tecnología y cómo la tecnología no es que sea mala, sin embargo, cuando le damos mal uso o cuando le abrimos las puertas a la tecnología sin ponerle límites, sin poner normas en casa, cómo puede llegar a ser tan destructiva para nuestros hijos, para nuestra vida y también para nuestra familia. Y el día de hoy nos corresponde hablar acerca del gigante del desánimo. Hablaremos de este gigante tan peligroso, mis hermanos. Vamos a hablar de este gigante que viene y golpea nuestra vida hasta derribarnos y hace que nos desconectemos de Dios. Este gigante del desánimo viene, nos golpea tan fuertemente que hace que nos desconectemos del poder de Dios. Cuando viene el desánimo a la vida de una persona, viene y hace que se desconecte de la palabra de Dios y hace que se desconecte del propósito que Dios tiene para esa persona. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Así que le ruego el favor que incline ahí su rostro y vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Amén. Soberano Dios y Padre eterno, te damos gracias. Gracias porque tu palabra será predicada en esta mañana gloriosa, en esta mañana poderosa, Señor. Gracias porque desde ya preparamos nuestros oídos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque preparamos nuestro corazón donde la semilla caerá. Y creemos y declaramos que nuestro corazón es un terreno fértil, un terreno bueno, Señor. Nosotros nos comprometemos, Señor, a cuidar esa semilla que tú hoy quieres sembrar en nuestro corazón para que finalmente dé el fruto anhelado, Señor. Para que finalmente tu palabra entre, penetre en nuestra vida, Señor, y cambie, transforme nuestra manera de pensar y la manera en cómo estamos viendo la vida, Señor, como estamos viendo la vida cristiana. Gracias, Señor, porque todos estos gigantes caerán y están cayendo, Señor. Por tu poderosa palabra lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, mis hermanos, el desánimo es tan peligroso que puede llevar a las personas a quererse quitar la vida. Este gigante es tan peligroso, el desánimo es tan peligroso, que tiene un alcance, que tiene una fuerza que lleva o puede llevar a las personas a abandonar sus sueños. El desánimo llega a la vida de una persona y hace que esa persona abandone proyectos. El desánimo viene y hace cerrar empresas, hace cerrar iglesias. El desánimo viene y hace abandonar la vida espiritual.
El desánimo viene y entonces puede hacer abandonar tu relación con Dios. Puede hacer inclusive que se abandonen carreras, que se renuncie al matrimonio, que se renuncie a la familia y que se renuncie a tantas cosas. Este desánimo, este gigante puede ser tan fuerte que hasta en muchas ocasiones hace que personas quieran renunciar a vivir. Y puede que seamos de esos cristianos fuertes, que creamos que podemos ser los cristianos más ungidos y más poderosos y más cercanos a Dios, como tal vez lo fue el profeta Elías. Sin embargo, cuando dejamos entrar a ese gigante del desánimo a nuestra vida y le creemos todas sus mentiras, con esas mentiras que viene ese gigante, y no sabemos combatir a este gigante del desánimo, y no sabemos en un momento dado descubrir sus mentiras, sus engaños, discernir la manera en cómo nos está engañando. Cuando no sabemos combatirlo, entonces es ahí cuando el caos puede entrar a nuestra vida. Es ahí cuando el desorden puede entrar a nuestra vida, y entonces también viene el miedo y vienen faltan las ganas de vivir, y entonces todo esto se apodera de nosotros, como le pasó al profeta Elías en su momento. Elías, después de enfrentar, mis hermanos, a los 400 profetas de Baal, y después de obtener esa tremenda victoria contra aquellos profetas de Baal, después de ver el profeta Elías, después de ver cómo contaba con el favor de Dios y cómo contaba con el total respaldo de Dios, y cómo después de estar en el punto más alto de su ministerio, recibe una amenaza de parte de Jezabel. Y entonces vienen y le dicen al profeta Elías: Elías, la reina Jezabel te quiere como un hombre muerto, te quiere ver muerto. Esta mujer no va a descansar hasta quitarte la vida por lo que le hiciste a sus profetas. Y es en ese momento que el profeta Elías le abre las puertas de su vida al gigante del desánimo. Saben, Elías le creyó las mentiras con las que vino este gigante y desmayó. Es decir, no tuvo fuerzas para quedarse a luchar. Escuchó, prestó sus oídos a las mentiras de Satanás, a las mentiras de este gigante del desánimo, y simplemente se quedó paralizado. Simplemente lo único que quiso fue salir corriendo. Y entonces dice la Biblia que después de alejarse y después de irse a buscar un escondite, porque era lo que estaba haciendo, correr, simplemente lo único que quiso fue correr, alejarse. Él lo único que quería era estar solo. Y dice que después de estar solo por un buen tiempo, y después de estar llorando amargamente por esa mentira que él mismo había creído, porque eso es lo que hace el desánimo. El desánimo nos aleja de la realidad, que era lo que estaba pasando con Elías. Cuando él le abre las puertas al desánimo y el desánimo entra a su vida, inmediatamente lo aleja de la realidad. ¿Cuál realidad? Que horas antes había obtenido el favor, la victoria y el respaldo de Dios contra sus enemigos. Pero vino el desánimo, pero escuchó al gigante del desánimo y simplemente lo alejó de la realidad. El gigante del desánimo lo alejó de Dios, y eso es lo que hace en nuestra vida: alejarnos de Dios. Nos aleja de nuestra familia, hace que nos escondamos, hace que queramos estar solos como Elías quería estar solo, hace que caigamos en depresión. Saben, Elías dice que dejó a su siervo, a su criado ahí en Beerseba, y entonces lo dejó ahí mientras él dice que continuó solo. Dice que más se alejaba y estaba en soledad y estaba cayendo ya en depresión. Y en todo el camino, mientras él corría,
queriéndose alejar de todo y queriéndose alejar de todos, dice la Biblia que Dios le mostraba su amor en todo momento. Mientras él se había separado de su siervo para decidir seguir escondiéndose solo, para querer estar solo. Y saben, la soledad es el peor consejero. Y entonces en ese momento dice la Biblia que mientras él más se alejaba y más solitario estaba, en ese momento Dios le mostraba su amor, Dios le mostraba su cuidado. Aunque estaba pasando por esas situaciones de desánimo, aunque estaba enfrentando a este gigante, la Biblia dice que Dios le mostraba su respaldo. ¿Saben? Dice la Biblia que Dios le envió provisión a través de un ángel, o con un ángel le envió una provisión, que le envió un ángel para que lo alimentara, dice la Biblia. Y no solamente que lo alimentara, sino que también le dio a beber agua para saciar su sed. Sin embargo, el gigante del desánimo, por ese gigante o ese gigante al que estaba enfrentando el profeta Elías, no lo dejaba ver que Dios estaba con él, que siempre había estado con él. Aunque Dios lo acompañó, aunque Dios lo cuidó, aunque Dios estaba alimentándolo en los tiempos de soledad, en los tiempos de desánimo, en los tiempos donde más se sentía solo, donde más se sentía deprimido, ahí estaba Dios para alimentarlo, ahí estaba Dios para darle de beber, para cuidarlo, para protegerlo, para hacerlo descansar, para animarlo. Pero el desánimo y el gigante del desánimo no permitían que Elías pudiera ver a Dios con él. No le permitían ver. No le permitía ver, este gigante no le permitía ver quién era el que estaba con él. Era tanto el desánimo que estaba experimentando el profeta Elías, saben, que deseó morirse. Elías no quería vivir, le pidió a Dios que le quitara la vida. Y mire hasta dónde nos puede llevar este gigante. Elías solo pensaba y solo le decía a Dios: quítame la vida, no quiero vivir, no tengo ganas de vivir. Pero si horas antes había obtenido una de las mayores victorias, una manifestación de la gloria, del poder de Dios, del respaldo de Dios, pero horas después estaba deseando morir, no tenía ganas de vivir. Mire lo peligroso que es cuando nosotros le abrimos la puerta al desánimo, mis hermanos. Primera de Reyes 19:4 dice la palabra del Señor, en la Nueva Traducción Viviente dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. ¿Cómo siguió? Solo todo el día. ¿Cómo quería estar Elías? Solo. Él quería estar en soledad, porque el gigante del desánimo lo que nos insta, lo que nos impulsa a hacer es que estemos solos, es que queramos estar solos. Y eso está mal, porque Dios no nos creó a nosotros para estar solos. Dios nos creó para estar en comunión con otras personas, para estar en compañía con otras personas. Por eso dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan en armonía juntos, cuando se reúnen. La Biblia vuelve una vez más y nos dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está la presencia del Señor. Dios ama que nos unamos en comunión con otras personas, esa unidad espiritual con otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos respaldemos unos a otros. En este caso, dice la Biblia que él siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Él mismo fue hasta el desierto. Dice que siguió solo hasta que se metió solito. ¿Dónde? En el desierto. Y dice que se sentó bajo un solitario árbol de retama. ¿Un qué? Otra vez la palabra solitario.
fue y buscó un árbol solitario y se sentó bajo ese árbol. ¿Y sabe qué pidió? Dice la Biblia, y pidió morirse. Levantó su voz y levantó su mirada al cielo y le dijo al Señor: basta ya, Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Si notan el extremo al que puede llegar una persona que deja entrar al gigante del desánimo a su vida, saben, estas personas no le encuentran sentido a la vida. Estas personas, al igual que el profeta Elías, sienten que no son dignos, sienten que no son buenos para nada, sienten que son un fracaso total. Y todo esto, iglesia, es una gran mentira que el enemigo, el padre de la mentira, te ha estado mintiendo, te ha estado metiendo en tu cabeza, y tú has estado alimentando esa mentira. Y tal vez has estado consintiendo esos pensamientos erróneos, y eso ha hecho que este gigante se fortalezca. ¿Sabes? Este gigante del desánimo no te está dejando ver que el poderoso gigante, que el gigante de gigantes ha estado contigo todo este tiempo y te ha cuidado. Por estar consintiendo estos pensamientos equivocados, estas mentiras y estos engaños, estas falsedades de que no eres bueno para nada, que no tienes ningún valor, que no eres digno, por estar consintiendo estos pensamientos, no te has dado cuenta que Dios está contigo, que Dios te ha escogido a ti, que Dios te ha protegido todo este tiempo, que Dios te ha guardado, que Dios te ha provisto lo que has necesitado. Pero sabes, necesitas abrir tus ojos y necesitas ver quién es el que está a tu lado. Hoy necesitas abrir tus ojos y ver que es mucho más poderoso el que está contigo que el que está contra ti. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué había hecho mal Elías? ¿Qué había hecho mal Elías? Pregunto. ¿Qué había hecho mal Elías para pensar que no era mejor que nadie? ¿Qué había hecho mal Elías para pensar o para compararse con otros? ¿Qué había hecho mal Elías para creer que era un fracasado? ¿Qué fue lo malo que hizo este hombre para creer esa mentira tan grande? Al contrario, el profeta Elías era un hombre de fe. El profeta Elías era un hombre de autoridad. El profeta Elías era un siervo del Dios vivo. Era un siervo poderoso que confiaba en el poder de Dios. El profeta Elías era un hombre que le gustaba glorificar a Dios frente a todo el mundo, como hizo en aquel momento que derrotó a los 400 profetas de Baal. Glorificó a Dios, glorificó al poderoso gigante que es nuestro Dios delante de toda una nación, incluyendo a sus reyes. Esto era lo que era Elías, un hombre de fe. Tal vez lo único malo que hizo fue creerle las mentiras a Satanás. Tal vez lo único malo que hizo fue abrir sus oídos, prestar atención a las palabras de Jezabel. Tal vez lo único malo que hizo fue abrir las puertas a ese gigante. Tal vez eso fue lo único malo que hizo. Y entonces ahí es donde vino temor. Ahí es donde vino el miedo. Ahí es donde vino el desánimo. Ahí fue cuando ya no tuvo ganas de vivir. Porque entonces este gigante del desánimo empezó a minar cada área de su vida. Este gigante del desánimo vino y entonces empezó a manipular su mente, a manipular su corazón, a manipular sus emociones. Y claro que Elías, en lugar de levantar su mirada al cielo y decir: si tú me sacaste de esa, me vas a sacar ahora de esta, pero en lugar de eso
Elías, dice la Biblia, que decidió estar solo. Hasta el siervo lo dejó en un lado y quiso correr solo. Quiso enfrentarse a este gigante solo. Y qué gran error, mis hermanos. Y yo no sé cuántos se sienten identificados en esta mañana, pero sé que alguien necesita escuchar este mensaje. Estoy convencido que Dios hoy quiere abrir tus ojos. Estoy convencido, plenamente convencido, mis hermanos, que hoy el Señor quiere abrir tus oídos para que puedas volver a la verdad, para que puedas volver a la palabra de Dios, para que puedas volver a la libertad a la que Él hoy te está llamando, para que hoy lo puedas ver a Él, para que hoy lo puedas escuchar a Él y te convenzas que no estás solo, que no estás sola luchando esta batalla. Este mensaje va dirigido para aquel que está luchando hoy contra ese gigante del desánimo. Este mensaje va dirigido para aquel que no quiere seguir viviendo. Este mensaje va dirigido para aquel que se siente solo en la vida, para el que está deprimido, para el que ha decidido caminar solo y no dejarse ayudar. Este mensaje va dirigido para ti. Por eso en esta mañana, préstale atención a las palabras del Señor. Escucha lo que hoy Dios te está mostrando, te está revelando. Escucha cómo el Señor en esta mañana está quitando todo argumento de Satanás. Está destruyendo toda mentira del enemigo. Está exponiendo a Satanás. Está exponiendo a este gigante del desánimo para que puedas saber cómo combatirlo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el desánimo ha llegado a nuestra vida? Según el libro de Números, en el capítulo 21, versos 4 al 5, dice: del monte de Hor, camino del Mar Rojo, del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, dice la Biblia. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?, preguntaba el pueblo de Israel. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, decía el pueblo de Israel. ¿Cómo identificar que estamos luchando contra este gigante del desánimo? ¿Saben cómo lo vamos a identificar? Cuando nos quejamos por todo. Cuando te des cuenta que te estás quejando por cualquier cosa, que te quejas por todo, en ese momento identificas que estás luchando. En ese momento te darás cuenta que estás luchando contra el gigante del desánimo. Nos quejamos de Dios y entonces preguntamos: ¿por qué permitió que pasara esto, Señor? ¿Por qué no haces nada para contrarrestar esto? ¿Por qué no haces nada para sanarme? ¿Por qué no haces nada para que consiga trabajo? ¿Por qué no haces nada para esto? ¿Por qué no haces nada para aquello? Y entonces nos quejamos contra Dios, igual como lo hizo el pueblo de Israel. Y entonces nos quejamos de la esposa, se quejan del esposo, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de los pastores, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del clima, nos quejamos de los trancones, nos quejamos del carro, nos quejamos de la moto, nos quejamos hasta del perro. De todo se queja una persona que lucha contra el desánimo. De todo se queja. Y saben, el problema no son las personas, sino el gigante que estás enfrentando en tu corazón. El problema no es tu esposa, el problema no es el carro, el problema no son tus hijos, el problema no es el clima, el problema no es Dios. El problema, el verdadero problema, es el gigante que te está mintiendo. Es el gigante del desánimo, que tienes que identificarlo, que tienes que discernir con tus ojos espirituales y tienes que combatirlo con la verdad de Dios.
No te quejes de lo que no tienes. Escucha esto, no te quejes de lo que no tienes. O no te quejes de lo poco que tienes. Al contrario, démosle gracias a Dios, porque nos ha sostenido por su inagotable amor y por su gran bondad. Saben, Israel se quejó de que no había pan, que no había agua, y entonces menospreció el pan que Dios les daba todos los días. Igualmente, aquel que lucha con el desánimo se queja de lo que le hace falta, se queja de lo que tiene, no está conforme con las bendiciones recibidas, y entonces se queja y entonces maldice las bendiciones de Dios, porque a eso lo lleva el desánimo. No a darle gracias a Dios por las bendiciones, sino a maldecir las bendiciones que Dios ha dado. El desánimo te vuelve desagradecido. El desánimo te lleva a no reconocer que las bendiciones que hoy tenemos provienen de la mano de Dios. Y entonces es fácil que el desánimo te lleve a la queja, a la murmuración, te lleve a maldecir todo lo que Dios trae a tu vida. Saben, el desánimo es un arma muy utilizada por Satanás y quiere destruirte. Por eso no lo permitas. Por eso levántate a decir: no, en el nombre de Jesús resisto a este gigante del desánimo. Saben, por medio del desánimo el enemigo logra que dejemos nuestros proyectos a medias. Gracias a ese gigante del desánimo es que no has podido terminar lo que un día soñaste, lo que un día emprendiste. ¿Sabe qué pasó? En Nehemías capítulo 4 versículos 6 al 10. Aquí está contando la historia Nehemías y dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Quedó a la mitad. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo hasta ahí para trabajar. Pero aconteció que oyendo a Sanbalat y Tobías, enemigos de Israel, pero aconteció que oyendo a Sanbalat y Tobías y a los árabes y a los amonitas y a los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, cuando ellos oyeron, cuando los enemigos de Israel escucharon que los muros eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice la Biblia que se encolerizaron mucho, se enloquecieron los enemigos de Israel, y entonces conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice Nehemías, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Versículo 10. Y dijo Judá, es decir, está hablando del pueblo. Y dijo Judá, dijo el pueblo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Las fuerzas del pueblo, las fuerzas de los que trabajan se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué vemos acá? Que la muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero una vez comenzaron los problemas, pero una vez comenzó la crítica, pero una vez comenzaron las amenazas y la persecución, dice que el pueblo se desanimó. Comenzaron a decir que no tenían fuerza, que era mucho el escombro, y dijeron que no podían seguir edificando en esa condición, que no podían seguir trabajando, que ya no había ánimo, que ahora había desánimo, que ya no habían fuerzas. Y cuántas cosas en nuestra vida son como esa muralla. Las comenzamos con ánimo, las comenzamos con empuje, con dedicación, con convicción, pero una vez comienzan los problemas, pero una vez se presentan dificultades, pero una vez comienza la crítica contra eso que empezamos, pero una vez comienzan los obstáculos y las pruebas, ¿saben? Dejamos las cosas a medias, simplemente renunciamos, tiramos la toalla, simplemente nos rendimos. ¿Por qué? Porque empezamos con ánimo, pero una vez se presentó el gigante del desánimo, ya queremos renunciar.
lo vemos tan grande que no creemos que no somos capaces de derribarlo y de derrotarlo. Iglesia, ¿cuántas carreras universitarias a medias? Iglesia, ¿cuántos proyectos a medias? ¿Cuántos sueños familiares frustrados? Iglesia amada, ¿cuántos ministerios abandonados por culpa del gigante del desánimo? ¿Cuántos negocios han quedado a medias porque has escuchado a este gigante del desánimo? ¿Cuántos proyectos, cuántos propósitos, cuántas relaciones han quedado a medias por culpa del gigante del desánimo al que muchos se enfrentan, pero que enfrentan sin argumentos, que enfrentan con miedo y sin saber cómo combatirlo? Sin embargo, Nehemías nos da un ejemplo de cómo debemos enfrentar, de cómo debemos combatir a este gigante. Ahí en Nehemías capítulo 4, versículo 14, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: al ver que tenían miedo, dice Nehemías, al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, luchen por sus hijos e hijas, luchen por sus mujeres y luchen por sus hogares, luchen por su familia. Se puso en pie Nehemías. ¿Cuándo? Cuando vio cómo estaba la condición del pueblo. Esta es la manera en que debemos enfrentar a este gigante, abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver quién es el que está conmigo, quién es el que está a mi lado. Ahí donde estás, tienes que abrir tus ojos espirituales, tienes que decirle: Señor, necesito urgentemente que abras mis ojos espirituales, porque quiero ver quién es el que está conmigo, quiero ver quién está a mi lado, y estoy seguro que eres tú, Señor. Esta es la manera que tenemos que luchar, esta es la manera que tenemos que combatir a este gigante del desánimo, poniéndonos en pie como lo hizo Nehemías. Por eso levántate de ese lugar de depresión en el que has caído y sacúdete en el nombre de Jesús. No sigas postrado consintiendo esos pensamientos falsos y mentirosos, y recuerda que tu Dios es grande y temible. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Recuerda las luchas que has ganado junto a Él. Sabes, esta vez no será diferente. Él te dará la victoria y con Él saldrás victorioso. Con Él volverás a recobrar el ánimo, volverás a levantar tus manos en victoria. Con Él, separado de Él, no lo podemos hacer nada, no podemos obtener nada. Pero si nos mantenemos juntos, nos mantenemos unidos a Cristo Jesús, si estamos cerca a Dios, tenemos la victoria asegurada. Por eso ponte en pie y lucha por tu familia, iglesia. Por eso ponte en pie y lucha por tu esposa. Por eso ponte en pie y lucha por tu esposo, lucha por tus hijos, lucha por tu trabajo, lucha por tu empresa. Ponte en pie y lucha por tus sueños. Ponte en pie y lucha por el propósito de Dios en ti. Claro que sí. Lucha por eso que dice Jeremías 29:11. Los sueños de Dios, los planes de Dios, el deseo de Dios para nosotros es bendecirnos. Son planes de bienestar, de paz, de bendición. Pero que el gigante del desánimo nos quiere mentir, nos quiere alejar de las bendiciones de Dios y quiere que nosotros maldigamos las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que ponernos en pie y decirle: Señor, por favor, mis ojos necesitan estar abiertos, mis ojos espirituales, para saber cómo combatir, para ponerme en pie y decirle a Satanás que esta batalla no la va a ganar él. Esta batalla la tengo asegurada. Yo voy a ganar esta batalla porque Dios está conmigo y Él es el poderoso gigante. Él es el que me va a dar la victoria sobre cualquier gigante que se quiera levantar, hacerme caer en el camino, hacerme tropezar. Cualquier gigante que quiera hacer
resistencia contra los planes de Dios en mi vida. Saben, un día Josué, el gran conquistador de Israel, también tuvo que enfrentar al gigante del desánimo. Claro que sí. Aquel hombre que reemplazó a Moisés, aquel hombre que recibió la estafeta de Moisés, también tuvo que enfrentar a este gigante del desánimo. Mira lo que dice Josué 7:7. Dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Se siente el desánimo de Josué en estas palabras. Josué también quería dejar a medias su trabajo. Josué también quería tirar la toalla. Josué también quería renunciar. Pero mira la respuesta que recibió del Señor. Ahí en Josué capítulo 7 versículo 10 dice: y el Señor le contestó a Josué: levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Y hay alguien que debe escuchar esto que Dios está hablando en esta mañana. Dios te dice en esta mañana: levántate, levántate. Ha llegado la hora de volverte a poner en pie. Ha llegado la hora de volver a ponerte en pie y luchar. Vuélvelo a intentar, porque Dios está contigo. El Señor te pregunta en esta mañana: ¿qué haces ahí tirado en el suelo? ¿Qué haces ahí en esa cama? ¿Qué haces ahí en ese sillón? Consintiendo esos pensamientos de derrota, consintiendo esos pensamientos de desánimo. ¿Qué haces ahí? Ponte en pie, te dice el Señor, y vuelve a creer. Llénate de ánimo, llénate de esperanza, llénate de confianza, porque Dios está a tu lado. ¿Saben qué le dijo Dios al profeta Elías? ¿Saben qué le dijo Dios al profeta Elías después de estar en esa condición de desánimo? Ahí en el Primera de Reyes capítulo 19 versículo 7 dice: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Está ahí Elías desanimado, en estado depresivo, en una condición de derrota, solitario. Pero viene el Señor, o creyendo que estaba solo, pero viene el Señor y le toca y le dice: Elías, levántate. Las mismas palabras que le dijo a Josué se las dice a Elías: Elías, levántate. Lo mismo, la misma actitud que tuvo Nehemías al ponerse en pie es lo que Dios le pide a Josué, y es lo que ahora Dios le pide a Elías: levántate y come. De lo contrario, este viaje será muy largo para ti. Y sabes, Dios no quiere que esta situación por la que tú estás pasando se haga demasiado larga y tediosa para ti. Por eso hoy el Señor te dice: levántate, ponte en pie y come. Come la comida que Dios ha preparado para ti. Come su palabra. Aliméntate de toda palabra que sale de la boca del Señor para ti. De lo contrario, este desierto se puede convertir en un desierto muy largo y muy peligroso para ti. Ponte en pie, dice el Señor. Ten la actitud que tuvo Nehemías al ponerse en pie, al hablarle a su familia y decirle: no hay por qué temer. Recuerden que el Señor es grande y temible. Así, las mismas palabras que también le dijo a Josué y las mismas palabras que le dijo a Elías son las mismas palabras que hoy Dios te dice a ti: levántate, porque la única manera en que vas a poder vencer a ese gigante del desánimo es poniéndote en pie y luchando, resistiéndolo, venciéndolo. Pero tienes que comer la palabra del Señor, pero tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Ahí postrado, ahí tirado,
ahí acostado, no vas a ser capaz de hacerle frente. En el versículo 8 dice: Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, dice el versículo 9, al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Si notamos, ahí Elías aún estaba luchando contra el gigante. Aún le quedaban algunos residuos y estaba todavía luchando. Y en el versículo 11 dice: y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Es decir, no te quiero encerrado en esa cueva, Elías. Escucha lo que te dice el Señor. Eso es, alguien necesita escuchar esto. No te quiero encerrado en esa cueva, Elías. Y Dios te dice: no te quiero encerrado en esa cueva. Y dice el Señor, ahí lo que le está diciendo es: ahí no te hablaré. Elías, sal de esa cueva porque ahí no te hablaré. Sal de ahí, dice el Señor. Quiero hablarte, voy a fortalecerte, voy a revelarte algo poderoso, pero debes permanecer en pie y fuera de esa cueva. Y entonces el Señor le dice a Elías: Elías, aún no ha llegado tu fin. Tu vida no termina sino hasta que yo diga, Elías. Hay mucho por hacer. Vuelve por donde viniste, le dice el Señor. Hay mucho trabajo. Aún tienes que ungir a muchos. Aún te falta ungir a tu sucesor. Te falta dejar el legado, tu legado, al profeta Eliseo. Aún te falta mucho por hacer. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros en esta mañana. Eso está en Esdras 10:4. Levántate, levántate, iglesia. Levántate, Idelán. Levántate en el poderoso nombre de Jesús, porque esto es algo que a ti te toca hacer. Esto dice Esdras 10:4. Levántate, porque esto es algo que a ti te toca hacer. Nosotros te apoyaremos. Anímate y manos a la obra. Saben, caerse es opcional, pero levantarse es una orden de Dios para todos nosotros. Si has caído en el desánimo, tienes que levantarte en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él está con todos nosotros. Sabes, aún no ha llegado tu fin. Escucha lo que te dice el Señor ahí donde estás. Ponte en pie, iglesia. Ahí donde estás, si estás en casa, no te quedes sentado. Simbólicamente, obedece al Señor. Ponte en pie. Sal de esa cueva en la que estás. Hoy ha llegado el día de tu libertad. Y como primer paso, debes ponerte en pie simbólicamente ahí. Ponte en pie y escucha lo que te dice el Señor. Aún no ha llegado tu fin. Tu vida está en mis manos, dice el Señor. Tu familia está en mis manos, dice el Señor. No tienes por qué tener miedo, porque tu vida, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu empresa, tu economía, tu salud está en mis manos, dice el Señor. No tienes por qué tener miedo. Tengo el control, dice el Señor. Tengo la última palabra sobre todo lo que tiene que ver contigo. Tengo la última palabra, dice el Señor. Pero sabes, aún hay personas que esperan por ti. Aún hay personas que esperan por ti. Aún hay hijos que dependen de ti. Por eso no puedes quedarte derrotado. Levántate y pelea por tus hijos. Levántate y pelea por tu familia. Hay una familia que depende de ti. Hay una iglesia que depende de ti. Hay un ministerio que depende de ti.
No te puedes quedar tirado en el suelo. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo, por favor. Levanta tus manos al cielo, iglesia. El Señor mismo irá delante de ti, dice Deuteronomios 31:8. Recibe esto. El Señor mismo irá delante de ti. Te estás preguntando ¿cómo? ¿Cómo? Ya me puse en pie, Señor, pero ahora ¿cómo voy a avanzar? El Señor mismo irá delante de ti. El poderoso gigante irá delante de ti. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, irá delante de ti y estará contigo. Ahí donde estás con tus manos levantadas, escucha lo que Dios te está diciendo. No solo ponte en pie, sino come esta palabra, cómela, cómela. Necesitas fuerzas. Tú necesitas alimentarte de esto. Come la palabra de Dios. Come esa hermosa y poderosa palabra, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te abandonará ni te desamparará. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes, dice el Señor. No tengas miedo ni te acobardes. Cierra tus oídos a la voz del gigante del desánimo. Cierra tus oídos y abre tus oídos a la palabra de Dios. Alimenta tu vida con la palabra de Dios y avanza, porque el que va delante de ti es más poderoso. Para Él no hay nada imposible. Para el que va delante de ti es el que pelea tus batallas. Pero avanza en fe, camina en fe y recibe en esta mañana la libertad contra el gigante del desánimo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, di: ya no tengo temor, ya no tengo miedo, ya no soy esclavo del desánimo, ya no soy esclavo del temor, porque ahora decido abrazar la libertad que Dios me da, porque ahora Dios me ha libertado, porque Dios me ha liberado de esa esclavitud, porque Dios me ha liberado, porque Dios me ha sanado de ese desánimo, porque Dios ha quitado toda depresión de mi vida, porque Dios ha quitado todo desánimo de mi vida. En esta mañana ya no tengo miedo de avanzar, ya no tengo miedo de levantarme, ya no tengo miedo de salir de esa cueva, porque Dios me está llamando, porque escucho la voz de Dios y ya no tengo temor, porque soy su hijo, porque sus manos poderosas me rodean y me fortalecen. En esta mañana lo creo, dilo, lo creo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos a decirle al Señor en esta mañana: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez más, ya no soy esclavo. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Así es. Me envuelves hoy con una canción, Así es, Señor. melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Cantas libertad en Mi adversidad, hasta que huya temor. y ya no soy Esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Dilo ahí donde estás. Ya no soy
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. porque desde el vientre fuimos escogidos, fuimos llamados por Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Gracias, Señor. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en Tu ti. poderosa sangre fluyó en nosotros, Señor. Tu sangre Así es. fluyó. Por eso en esta mañana podemos decir: Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ya no soy Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dile: estoy rodeado. Y ahí donde estás, puedes sentir ese abrazo del Padre, ese abrazo de Dios que te dice: no tengas miedo porque estoy contigo. No tengas miedo porque ahora caminaré delante de ti protegiéndote. Siempre he estado contigo, dice el Señor, pero ahora me puedes ver porque has abierto, porque he abierto tus ojos espirituales, dice el Señor. Y ahora me estás escuchando, y ahora me estás viendo, y ahora sabes, ahora entiendes quién está a tu lado, dice el Señor. Dile: estoy rodeado así es, por los brazos del Padre. por los brazos del Padre. Así es, estoy rodeado por canciones de libertad. Estoy rodeado Por canciones de libertad fuimos liberados de ataduras, fuimos liberados de gigantes que quieren esclavizar nuestra vida, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Por eso cantamos en libertad. Libres. Y por última vez decimos: ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy. Hijo. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida en esta mañana, Señor. Gracias por envolvernos en tu amor, en tu paternidad, en esa seguridad que solo tú puedes darnos, Señor. Gracias por liberarnos de estas ataduras demoníacas. Gracias por liberarnos de estos gigantes, de este gigante del desánimo que ha querido esclavizar nuestra vida, Señor. Ahora somos libres. Ahora cantamos con libertad. Ahora somos libres para agradecerte. Ahora somos libres para vivir conformes con todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, para poder reconocer que cada cosa que viene a nuestra vida, Señor, es porque tú lo permites, es porque tú nos bendices, es porque tú nos amas, es porque tú nos cuidas, Señor.
Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que somos, Señor. Padre, gracias porque ahora, Señor, viene un tiempo especial en nosotros, un tiempo donde después de salir de esa cueva, Señor, después de ponernos en pie, ahora viene un tiempo poderoso donde tendremos, Señor, que seguir dejando un legado, tenemos que seguir dejando una huella, Señor, para las próximas generaciones, Señor. Gracias porque nos acercamos cada vez más a ese diseño tuyo, a ese propósito tuyo, a ese plan tuyo en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en esta poderosa y gloriosa mañana. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, iglesia amada? Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande para todos ustedes y recordemos seguir manteniendo esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Un abrazo grande para todos ustedes y muchas bendiciones.